resumido gran parte de las expectativas de este trabajo, que tiene que ver con compartir las vivencias que se tiene al trabajar con el entorno de los referentes políticos, ¿no? Específicamente, este trabajo tiene que ver con la metodología cualitativa. Viene muy bien el trabajo que precedió Evangelina, porque presentó todo el panorama cuanti, y vamos nosotros ahora un poco sobre nuestra investigación sobre el trabajo quali, ¿no? Brevemente, como para hacer una introducción, esto tiene que ver lo quali y lo quanti, el famoso debate dentro de la metodología de las ciencias sociales y muy particularmente en opinión pública y en el espectro político, ¿no? Sabemos que trabajar en ciencias sociales tiene que ver con estudiar la sociedad, que es algo absolutamente dinámico, que cambia día a día, todos lo sabemos, todos lo vivimos, podríamos decir, en complementación, no por no decir contraposición, a lo que es estudiar las regularidades, ¿no? Y la regularidad tiene mucho que ver con estudiar aspectos que no cambian tanto, que son más del orden de lo objetivo de las ciencias físico-naturales, desde la perspectiva lógico-positivista, y que muchas veces desde esa perspectiva esto se traslada a la metodología de investigación social. ¿A dónde se traslada? Bueno, a los estudios cualitativos y poner como un versus, que en realidad ya no lo debiera ser, lo cuantitativo. Sabemos que desde los años 80 este es un debate prácticamente superado, pero esa superación tiene sus resabios porque todavía estamos bajo una gran impronta de lo cuantitativo. Necesitamos lo cuantitativo, los números nos dan tranquilidad, conocer los números nos da tranquilidad, nos da respaldo, genera mucho interés, genera mucho más impacto, podríamos decir social, comunicacional, que muchas veces un resultado cualitativo, sobre todo cuando esto se difunde en los medios, ¿no? No es lo mismo difundir en el medio un estudio cuantitativo que me da un respaldo numérico a contar qué dice un focus group, que generalmente no lo vamos a ver. Un poco este trabajo tiene que ver con cuáles son nuestra investigación y los datos que nosotros fuimos recogiendo a lo largo sobre todo de estos últimos años, de cara a estos dos últimos procesos electorales, ¿no? Hemos trabajado con entrevistas a referentes políticos, cosa que nos resulta muy, muy sencillo entrevistarlos y que nos cuenten cómo viven ellos, observar, leer un resultado de un estudio cualitativo y solicitar un estudio cualitativo. Y bueno, parte de esto también tiene que ver con nuestros registros propios, que son bastante particulares, que quiero compartirlos, ¿no? En primer lugar, como observación general, podríamos decir que en general los estudios de opinión no son de común acceso dentro del ámbito de los referentes políticos a todos, ¿no? Siempre el que tiene más acceso es el que tiene un lugar más estratégico, que no es siempre el referente territorial. Cuando hablo de referente territorial, hablo del que es candidato a intendente, de que es candidato a delegado comunal, ¿sí? Que son las zonas mucho más pequeñas, o un candidato a legislador, ¿no? No siempre ellos, primero es muy difícil que ellos encarguen el estudio, por una cuestión presupuestaria, quizás tienen que tener el respaldo partidario, institucional, o no tanto partidario como pueden ser instituciones públicas que tienen interés en hacer este tipo de estudios. Y por último, digamos, no por último, sino entrando puntualmente en los estudios quali, siempre el que encarga un estudio cualitativo dentro de la referencia política es el que tiene una función estratégica. No siempre es candidato, generalmente no, ¿no? Es el que ve las cosas, podríamos decir, más de arriba, más estratégicamente. Y lo que sí vamos a ir observando, ¿qué pasa cuando nosotros entregamos esos informes? Esas reuniones de contar qué es lo que vimos, de entregar el informe, de mostrarle estos son los resultados. Difícil es decir que son resultados porque son cosas que se pueden seguir debatiendo, y sí podemos decir que son reuniones muy particulares, en donde necesitamos tener una concentración especial en cómo hacer esa dinámica de las reuniones. ¿Por qué? Porque los referentes reciben el trabajo con mucha atención. Sí hemos tenido experiencias que
han debatido entre ellos, han discutido entre ellos, se han generado molestias, por qué es lo que están leyendo, por qué es lo que están escuchando. Generalmente también intentan hacer referencias a cuestiones cuantitativas, como a referenciarlo, extrapolar a lo cuantitativo. Ajá, y de esto que vos me estás diciendo, ¿cuánta gente opina lo mismo? A ver, tenemos que volver a explicar que estamos en una metodología cualitativa. A veces resulta difícil, hay interlocutores que son mucho más permeables y hay otros que no. También nos sucede cuando nosotros les decimos, miren, se observa esto, a esto. Ah, pero yo sé por qué es eso. Entonces, eso es porque el otro día él puso un Twitter y en el Twitter decía, entonces la gente ahora dice que, bueno, pero empezar a explicar el dinamismo de esto, o sea, no vamos a, todos lo saben. Entonces, esto tiene que ver con un gran trabajo previo, que ver cómo vamos a organizar esa reunión, cómo vamos a compartir estos resultados, cómo nos vamos a involucrar en esto que nosotros estamos pensando. Pero vamos ahora al motivo fundamental de este trabajo, que fue detectar cuáles han sido las necesidades, cuáles son las necesidades que tienen los referentes políticos cuando solicitan un estudio cualitativo. Una vez que ya hemos ido trabajando con ellos, hemos tratado de ir luego entrevistándolos y tratando de ver cuáles han sido las necesidades que han tenido antes de encargar el estudio y si esas necesidades son cubiertas, ¿no? Nosotros hemos, de alguna manera, hemos sintetizado en las siguientes necesidades que ellos han ido planteando, que cuando encargan un estudio cualitativo lo que buscan es salir del microclima, porque plantean de que el político, el referente político vive en un microclima y que no sabe en realidad cuál es la realidad. Porque todo lo que están a la vuelta y no lo dejan mirar, muchas cosas, le marcan que todo está bien o que todo está muy mal. Entonces, y muchas veces eso tiene que ver con internas que ellos mismos viven y que no saben dónde están parados, ¿no? Otro de los factores de las necesidades es identificar las demandas, que es lo que ellos también plantean, que lo cualitativo le permite observar a ciencia cierta cuáles son las preocupaciones que la gente tiene, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que plantean ellos es que el referente político tiene que ser la expresión de lo que la gente necesita. La gente, dicen los referentes, son los dueños de nosotros mismos. Eso es lo que ellos plantean. Ay, nosotros los escuchamos. Ustedes están haciendo el análisis cualitativo. Está bien. Contextualizar al elector. Bueno, esto lo plantean como una necesidad importante. ¿Por qué? Porque lo que plantean a su vez es que el elector tiene un entorno y que cuando nosotros hacemos una mirada cuantitativa no estamos observando con claridad ese entorno. Y un ejemplo claro que ellos ponen, muchas veces, sobre todo en el interior, se hacen metodologías cualitativas a nivel nacional y se traspola a lo provincial. Y no solamente que eso no tiene mucho efecto, sino que voy a tener una intención de voto y una contextualización de ese voto a 15 kilómetros. Ya se piensa distinto. Cuando salgo de los límites de la capital de mi ciudad, a 8 kilómetros de acá el municipio es otro, la justificación del voto es otra, las problemáticas son otras, dentro de un marco contextual general, por supuesto. Y otra de las necesidades que se plantean con la metodología cualitativa es, bueno, diseñar estrategias, ¿no? Sobre todo, puntualmente, las estrategias comunicacionales. Hay un planteo que hizo uno de los referentes que el estudio cualitativo es como una metáfora. Dice él, con estos estudios ves las cosas con claridad. Es como cuando no ves bien, ves todo borroso y te pones un par de anteojos, ¿no? Eso es lo que supone para ellos un estudio cualitativo. Ahora bien, ¿cuáles son los temores? Para lo que ellos plantean es que la falta de objetividad. ¿En qué sentido lo plantean? Envolver y repetir ese esquema del microclima, de que no se logre a partir de la metodología, de los focus en especial, que las personas sean disímiles, que se logre mayor objetividad o que se pueda conseguir objetividad en el sentido que la mayor dispersión, la mayor heterogeneidad de opiniones. Tienen miedo a que en ese grupo se repita el mismo concepto de que todos opinen lo mismo. Bueno, obviamente el reclutamiento acá tiene una función importantísima y hay que hacérselo saber.
otra de las dificultades que plantean de los temores es la confianza del investigador. Ellos dicen, nosotros le estamos entregando todo a ustedes y todos los resultados, las respuestas pasan por el tamiz de ustedes. Lo que ustedes nos digan termina siendo un punto estratégico para lo que nosotros hagamos de ahora en más. Uy, es importante tener muy en claro esto, cuánto deposita el referente en el consultor, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que debiéramos tener como acción desde el consultor? Posicionar a la metodología, explicar muy bien cuál es la metodología. Por lo general se sabe muy bien a nivel de referentes políticos cómo funciona una encuesta, pero no tienen claro cómo funciona desde el punto de vista metodológico lo cualitativo. Consideramos que hay una regla de oro, como en todo, que cuanto más conocimiento tenemos de lo que estamos haciendo, menores temores tenemos en consecuencia. Como para concluir, ¿qué es lo esperable siempre en este tipo de estudios? Que haya una triangulación, ¿sí? Desde lo metodológico. Uno de los entrevistados plantea, bueno, ya hemos terminado la parte cualitativa. Bueno, ¿cuándo viene lo cuanti? ¿Sí? ¿Cuándo contrastamos? ¿Cuándo sabemos si lo que hicimos realmente tiene valor, la acción estratégica, si dio su fruto? Bueno, esto es prácticamente permanente. Necesitamos contrastar, necesitamos ver cómo eso cualitativo está dando resultados. Y dentro de la triangulación metodológica también consideramos el tema de los tiempos, ¿no? A medida que se acercan los tiempos electorales, los números son necesarios y se los busca sobre todo para ver a dónde estamos parados y ver qué evaluación hacemos de las acciones que se hicieron en cuanto a lo estratégico. Pero también dentro de esa triangulación hay otro aspecto que tiene que ver con le dijimos al principio, con esa responsabilidad de quien encarga el estudio. De nuevo, el que encarga el estudio le interesa más lo quali. El que sale al terreno a pelear el tema electoral mira más lo quanti. Pero obviamente nunca se pierde esta idea de que lo quali y lo quanti son absolutamente complementarios y no compiten entre sí.